¿Te puedo grabar? Sí, claro, no hay problema. Hola, mucho gusto. Saludos desde México para Colombia. Él es Igual, Pablo Vega Grijalva, un amigo y también colega en una lucha que ahorita te explicaremos. Primero, ¿puedes presentarte? ¿Cómo se pronuncia tu nombre y cuál es tu profesión y tu sí, currículum? claro. Bueno, pues mi nombre es Sara, pero pues me pueden decir Sara, no hay lío con eso. Ok. Actualmente estoy cursando cuarto año de Derecho, que eso es aproximadamente séptimo semestre en pues, horarios de semestrales de la Universidad Externado de Colombia. Pues actualmente la universidad está en la ciudad de Bogotá, que es la capital pues de acá del país. Yo no soy de Bogotá, soy de una región de Colombia que se llama Nariño, que es frontera con el Ecuador. Tengo 19 años. eh, Joven. sí, cumplidos apenas hace un mes exactamente. Ah, bien. Em, ¿Qué les cuento? Pues a lo largo del anterior año entré a ser parte pues del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, y a raíz de ello fue la línea de neuroderechos la primera en abrirse dentro del observatorio. El Ujú. observatorio es un grupo de estudiantes de la Universidad de Externado y de otras universidades, pero no solo estudiantes, sino también profesionales. Contamos ya con abogados egresados, con profesores de la misma universidad, y no solo estudiantes de derecho, sino también es pues interdisciplinario el grupo. Em, Se tocan temas de investigación sobre absolutamente todo: comunidades indígenas, conflicto armado, feminismo, neuroderechos, empresas transnacionales y MIPIES. Entonces, digamos que es un grupo demasiado grande, y pues a mi cargo y a cargo de Diego, que también pues lo pudieron conocer en el Congreso, Sí. está la coordinación pues de la línea sobre neuroderechos. Muchas gracias por tu presentación. Yo soy Mariana Vargas, soy del Estado de México, como a media hora de Ciudad de México. Bueno, yo soy de Veracruz, pero he vivido ya años aquí en la Ciudad de México y soy periodista desde hace 20, 21 años. Colaboré en El Sol de México, en la revista Quién, en la revista Valores, entre otros medios de comunicación. Y pues me llamó la atención el tema de neuroderechos porque principalmente eh, pues es un tema nuevo que queremos los mexicanos saber de qué se tratan los neuroderechos. Y por ejemplo, mi amigo Pablo Vega, ya se salió, él es de Guadalajara, del estado de Jalisco, está retirado de aquí, pero él y yo estamos junto con otras personas defendiendo los derechos humanos, y te comento que esta ley de neuroderechos que tengo entendido ya se aprobó en Chile, pues urge que se apruebe en todos lados, en todo el mundo, porque puedo decirte que la guerra cibernética, la guerra mental, no se comenzó hace 10 años con el proyecto Cerebro, en donde participó el doctor Yuste y el doctor Girardi, sino que, eh, digámoslo que para mí el proyecto Cerebro es como se legalizó, es un decir, la intervención hacia las mentes de otras personas, a veces con métodos médicos y a veces con sin consentimiento, ¿no?
Entonces ya te iré platicando poco a poco, Pablo, ahorita que venga otra cosa, pero queremos saber la importancia de los neuroderechos, porque son 5. Y pues te repito que para las víctimas de la que se conoce como la cibertortura, que la ONU ya reconoció eso como un delito de lesa humanidad, pues son muchas víctimas alrededor del mundo, y esas leyes que sí se necesitan y que qué bueno que llegaron a Chile y que se distribuyeran en todo el mundo, son necesarias porque todo lo que dice esa ley, esos 5 puntos, se violan y es una realidad. En cuanto pueda te mando un documental que se llama Cerebro, así le puse yo en español, está en inglés, donde explica cómo la CIA y otras agencias de investigación, tanto médicas como universidades como el MIT, eh, han participado desde los años 40, desde los años 50 hasta la fecha en experimentos con seres humanos. Es un tema muy interesante porque habría que hablar de Pavlov, Skinner y otros científicos. En Canadá, el doctor Iwan Cameron es muy conocido por sus experimentos con seres humanos. En España, el doctor José Rodríguez Delgado es conocido por no sé si has visto el experimento que hizo con un toro. Búscalo, porque le metió unos chips entre cuerno y cuerno, y con un control remoto pudo controlar al toro. Entonces es un tema muy interesante. ¿Qué opinas tú de la necesidad de esta ley, de estas leyes en todo el mundo? Y no sé si has oído sobre estos crímenes de lesa humanidad, que así los considera ya la ONU. Sí, claro, pues digamos que creo que ha sido una opinión personal que se ha visto reflejada mucho pues a lo largo del anterior año cuando hicimos todos los foros. Yo creo que em, actualmente hay como digamos, una especie de disyuntiva entre dos grupos que son los que piensan que la legislación es importante y otros que piensan que no porque ya está regulado, ¿sí? De una u otra forma, digamos que los neuroderechos ya se pueden incluir en los derechos que ya están regulados, como la privacidad, la igualdad, bueno, etcétera. Mi opinión personal es que verdaderamente sí los países necesitan regular pues dentro de sus legislaciones los neuroderechos, porque pienso yo que aunque hay casos o contextos de países donde aún no se podría ver un riesgo inminente de los avances, hay otros en los que ya está y hay un vacío jurídico que no los protege. Entonces, digamos, de una u otra forma, igual legislar tiene una implicación muy grande, ¿no? Porque no es solo ir al Congreso y algo que sale de la noche a la mañana, sino que se necesita, digo yo, de una exhaustiva investigación y de poder llegar como a un punto intermedio entre ese triángulo, digamos, que se puede formar entre empresas, entre Estado y entre el grupo de personas, ¿no? A los que nos vamos a ver afectados de una u otra forma. Entonces, creo yo que a ese triángulo debe haber esa base sólida de un consenso social, lo llamaría yo, en donde se tomen en cuenta todos los factores que están dentro de ese territorio, porque
como bien lo han dicho en muchas conferencias y han habido muchos artículos sobre eso, que es la interculturalidad entre países, ¿no? Entonces también no podemos tomar como un modelo estático o una propuesta estática y tratar de adaptarla a la fuerza en una legislación, sino que el Congreso, digamos, puede seguir un modelo, pero haciendo una investigación exhaustiva de las necesidades del país para que se enfrente a esos riesgos tecnológicos. Entonces, yo creo que sí está la necesidad y demasiado importante hacerlo, pero no debe ser a la ligera, sino que primero debe haber pues un análisis de las condiciones en las que se vaya a hacer. Oye, te quería preguntar, has, bueno, es jovencita, todavía no acabas la carrera, pero ¿qué importancia tiene para el derecho y para la medicina tener esta ley? Pues la verdad tiene una implicación demasiado grande. Digamos, el tema de las neurociencias como tal es un campo que dentro del derecho puede llegar a replantearse todos los postulados teóricos en los cuales se basan las normas que tienen la mayoría de los ordenamientos jurídicos. El caso es el derecho penal, por ejemplo, ¿no? Actualmente, pues, digamos, los postulados históricos han venido evolucionando, ¿no? Las teorías filosóficas sobre el cómo ver la conducta de la persona y bajo qué se origina. eh, y de una u otra forma, creo yo, que hasta ahora no se ha podido explicar por qué la persona llega a cometer ciertos delitos, ¿no? Entonces vienen las neurociencias, el análisis del cerebro, y entonces replantea esos postulados teóricos y dice, no, digamos, la conducta al fin y al cabo está predeterminada porque genéticamente el cerebro está así. O sea, genéticamente la persona está hecha para actuar de esa forma. Entonces, eso llevaría a que nos regresemos a lo que en un momento estuvo el positivismo duro y el determinismo, que era pues raíz del positivismo, el cual decía que si una persona estaba determinada así, pues no tiene libre albedrío, ¿no? De tomar sus propias decisiones. Entonces, digamos, si eso en la actualidad viene a ser así, ¿por qué deberíamos castigar una conducta que la persona no podría controlar no hacerla? Entonces, prácticamente podríamos llegar a plantearse que el derecho penal pues podría quedarse de una u otra forma obsoleto frente a esos avances, ¿no? Porque estarían cambiando prácticamente las bases fundamentales de lo que está ahorita la teoría del delito y la conducta y bueno, de las normas, ¿no? También creo yo pues que el derecho penal pues se basa mucho en hablar de resocialización del individuo mediante, digamos, las penas. Pues también es un poco contradictorio si estas teorías llegan a ser del 100% certeras, porque ¿cómo podemos hablar de una resocialización cuando genéticamente estamos hechos para actuar así? O sea, no podemos cambiar nuestra estructura, no podemos resocializarnos a menos de que haya una intervención en nuestros genes, ¿no? Y cambiar el cómo estamos hechos. Entonces, creo Eso yo que se intentó, perdón, eso se intentó, no me acuerdo si en los 90 con las ovejas, que había una Dolly, ¿no? La clonación, pero se puede clonar a un ser humano con la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos ya la robot Sofía y asientos de robots así. sí, claro, claro, e incluso digamos que la clonación también es un problema de,
bastante extenso, ¿no? Sobre todo, pues, digamos, en temas de derecho civil, eh, pues diría yo que en muchos campos, em, sobre todo si se analiza la influencia de la genética sobre el derecho, ¿no? Entonces se empieza a recorrer un camino pues que es demasiado largo y que creo yo que pues no se podría cubrir en su totalidad en un corto tiempo. Y pues yo pienso que para que, ya que se aplicó, ya está en la Constitución de Chile, esta ley, en cómo beneficia eso a los chilenos y cómo beneficiará a todo ser humano, si se aplica en otros países y si crees que se lleguen a aplicar en otros países. Pues la verdad, esa es una pregunta que creo yo que es de mucha controversia, ¿no? Porque hablando en el contexto de Chile, porque digamos que por un lado están las personas que exaltan la iniciativa de Chile por ser el país pionero que regula los neuroderechos y la legislación, pero por otro lado, pues está los que critican y de los que estoy yo un poco de acuerdo, que es que Chile hizo una legislación de una u otra forma con una investigación mínima de su contexto social, ¿sí? Entonces, las reformas que se hicieron, pues no abarcan en su totalidad, creo yo, las necesidades que puede tener el país. Ese pues es un tema que discutíamos en una conferencia que tuvimos con la línea y pues digamos que de una u otra forma se llegó a ese acuerdo, ¿no? Que en realidad no hubo como una etapa previa a legislar en donde se haya hecho un análisis pues de las condiciones de Chile, ¿no? Entonces, creo yo que como paso que dio el país fue importante y que marcó, porque a raíz de eso, pues digamos que el tema, este asunto, pues se empezó a tener en cuenta, ¿no? Porque Sí, hasta que sí. Chile lo reguló, pues era algo de lo que las personas poco o nada conocían y poco o nada se preocupaban por averiguar qué era o cuáles eran las implicaciones que tenían, ¿no? Pero creo yo que por lo mismo, por ese mismo hecho de que era un tema tan desconocido, llegar a Chile a legislar eh, de una forma tan rápida, pues hizo que haya mucho desconocimiento entre quienes lo aceptaban, ¿no? Porque pues la iniciativa estuvo pues, liderada por expertos en el tema y fue una iniciativa muy bien hecha, pero llevaron una propuesta, digamos, a un país en donde la gente todavía no conocía qué era lo que estaban legislando, eran las neurociencias y qué eran los neuroderechos y para qué les iba a beneficiar. Entonces, creo yo que fue importante, pero hasta ahora las personas están conociendo los beneficios que le pueden traer y uno que otro no, los contras, ¿no? De la legislación. Entonces, ahí viene pues la respuesta a la segunda pregunta. Creo yo que llegar a legislar en los demás países se debería hacer Perdón, perdón. No, tranquila. continúa, continúa. Se debe hacer es justamente basados en ese análisis profundo, ¿no? Yo pongo el caso de Colombia y la oportunidad que tuve en hacer una investigación reciente para justamente el libro próximo a salir de la línea sobre neuroderechos. Sí. Estuve investigando acerca de diversidad cultural y neuroderechos y la conclusión a la que yo pude llegar, porque dentro pues de la investigación me basé mucho en entrevistas con comunidades indígenas. Entonces, digamos que tuvimos actuación en el campo junto con los demás autores del artículo.
Y ellos lo que nos expresaban es que actualmente con las normas que tienen que reconocen la diversidad cultural, la educación combinada, pues el sistema de salud mixto, todo eso, que aún así esté plasmado en las leyes de una forma formal, pues no hay una aplicación de la ley en forma material, ¿no? Y que aún no se sienten reconocidos por el Estado como comunidades indígenas. Eso puede llegar a pasar si entramos a legislar unas normas que están hechas solo en un grupo de personas, ¿no? Que se hicieron a raíz de, digamos, una proporción 30% a un 60% del total, ¿no? Ujú. Em, y pues es difícil, por ejemplo, entrar a hablar sobre el neuroderecho al libre albedrío, cuando Sí. dentro de una comunidad indígena hay un principio de jerarquía y las decisiones se toman así. O es difícil entrar a hablar sobre libertad personal o identidad cuando no se entienden esos conceptos desde esos arraigos culturales, ¿no? Y eso pasa no solo en esas comunidades, sino que yo pues lo tomo como ejemplo para mostrar los problemas de todos los grupos interculturales que hay hoy en día, ¿no? Porque, digamos, este tema de la culturalidad y la diversidad sí ha sido tenido en cuenta, pero solo para hablar de diversidad entre pensamientos de países, más no de la diversidad en el país. Entonces, al llegar a introducir esa legislación, es muy beneficiosa, claro que sí, pero al mismo tiempo de legislar, deberían haber también o unos neuroderechos étnicos, podrían llamarse así en un futuro, Ajá. o unos principios de interpretación de acuerdo con la diversidad, ¿no? Entonces creo yo que al mismo tiempo de legislar, hace falta el complemento y eso también debe estar como un punto de bastante preocupación cuando los gobiernos se lleguen a plantear eso, porque pues yo creo que solo así las personas pueden darse cuenta del verdadero beneficio que va a traer la legislación. Oye, brevemente, porque como bien dices, bien he sabido, estos neuroderechos, este tema es nuevo realmente, ¿verdad? Entonces, brevemente para México, resúmenos los 5 neuroderechos y qué significan cada uno. Bueno, sí, Para que listo. los mexicanos también conozcan qué es la neurociencia, qué son los neuroderechos y para qué pueden ayudar. Claro. Bueno, pues antes de iniciar a hablar de neuroderechos como tal, pues creo yo que es importante hablar un poco como de la historia, ¿no? De dónde nacen, qué es esto de los neuroderechos. Sí. Bueno, eh, los neuroderechos, así como una explicación muy breve, pues fue una propuesta que se hizo hace muchos años, por allá, si mi memoria no me falla, 2013, 2014, digamos que se estaba planteando desde antes, pero no había como algo concreto, hasta que se llegan a plantear ya por la Universidad de Columbia, ¿no? Por la Neuro Rights Initiative a raíz de pues el proyecto BRAIN, en donde está pues el grupo interdisciplinario, ¿no? Se reúnen abogados, filósofos, psicólogos, médicos, especialistas en neurociencias y pues ven que los avances que ellos mismos estaban creando pues suponen un riesgo para las personas porque no había algo que los proteja, ¿no? Pues de las injerencias dentro de su cuerpo. Entonces, viene la Neuro Rights Initiative y pues plantea
taller intensivo del que surgen 5 neuroderechos, en el cual está el derecho a la identidad personal, el derecho al libre albedrío, está el derecho a la privacidad mental, el derecho al acceso equitativo al aumento de la neurocognición, y el quinto, pues, que es el derecho a la protección sobre los sesgos, ¿no? De los algoritmos. Pues así a manera breve, el primero, que es el neuroderecho a la identidad personal, pues lleva a prohibir que esas injerencias de las neurotecnologías afecten el sentido de uno mismo, del yo interior, por decirlo así, ¿no? Y de lo que sabemos y lo que no sabemos. Es prácticamente llevar a que se mantenga esa autonomía personal y que no se borre de una u otra forma esa línea que se separa entre el ámbito interno de la persona y la injerencia externa, ¿no? Entonces es evitar ser manipulados de nuestra autonomía personal. El segundo, que es el derecho a al libre albedrío, pues es que las personas sigan teniendo ese control absoluto sobre sus propias decisiones y que además de eso, pues se proteja el consentimiento, y que se evite pues la invasión del tercero frente a las decisiones que tomamos, ¿no? Pues digamos que en este neuroderecho al libre albedrío surgen también varias discusiones, empezando porque pues ya actualmente se ha visto cómo las tecnologías han manipulado las decisiones de las personas, ¿no? No todavía, digamos, con una intervención cerebral como tal, sino que, por ejemplo, se pone el caso de la corrupción, podría decirse así, a la democracia dentro de las elecciones que hubo en Reino Unido y en Estados Unidos, de cómo por medio, pues, anuncios publicitarios cambiaron la decisión de las personas sobre quién votar y cómo se fueron creando algoritmos con base al estudio de las personas para analizar un grupo de la población y así ver gustos, disgustos, qué es lo que les llama la atención y cómo hacer que voten por determinado candidato, ¿no? Entonces, digamos que el libre albedrío, este neuroderecho, pues va justamente a proteger eso, a que en un futuro, mediante una intervención de las neurotecnologías, pues no se cambie la decisión libre que tenemos como personas de decidir sobre nuestra propia vida y decidir, pues, de una forma libre y consciente, ¿no? De lo que estamos haciendo. Pues el tercero, que es el derecho a la privacidad mental, es la protección que se le debe dar a los datos neuronales que deben mantenerse privados y que también debe haber pues el consentimiento del individuo para el uso de sus datos, ¿no? Y también pues de igual forma la venta y la transferencia pues del uso de esos datos deben estar estrictamente regulados porque no se puede llegar como a un punto en donde esto se vuelva de libre comercio, ¿no? Que es prácticamente al riesgo que ahorita nos estamos enfrentando con las plataformas tecnológicas, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, absolutamente todo esto que digamos que si un país no tiene como una legislación fuerte en el uso de datos, pues estamos ante un riesgo de que cualquier persona pueda saber nuestra privacidad, ¿no? Entonces eso pasa igual con nuestro cerebro, no puede cualquier persona ingerir pues dentro de nuestros datos. El cuarto, pues que es el derecho al acceso equitativo al aumento de la neurocognición, pues se basa prácticamente en que se deben crear pautas nacionales e internacionales que regulen ese desarrollo y las aplicaciones de la neurotecnología bajo un principio de justicia y que garantice pues la igualdad de acceso de todos los grupos
y que no haya una dicotomía entre especies, que es tener una especie mejorada cerebralmente y otra especie que no, porque no puede acceder, ¿no? Entonces es prácticamente garantizar eso, una igualdad de acceso. Y el quinto, que es el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos, que, bueno, pues un algoritmo es prácticamente, explicándolo en palabras pues muy básicas, digamos como la conexión de datos para crear un aprendizaje digamos, de una base, ¿no? En las que está el algoritmo. Entonces, Perdón porque te interrumpe, pero un sesgo algorítmico es como un estudio de un software o es un software. un software, Un software. prácticamente, sí. Y ese software recoge datos. Exacto. Ah, ok. Sí, Exacto. porque nos preguntábamos los que vimos el seminario, el último que hubo, donde te conocí, que era un sesgo algorítmico, porque tampoco se sabe mucho. Sí, exacto. Pues prácticamente, digamos, o sea, el algoritmo es el software, ¿no? Pero el Ajá. sesgo es, como, o sea, ¿cómo de explicarlo en palabras, digamos, fáciles, ¿no? Es como que mediante ese algoritmo nos induzca a la discriminación de grupos. Eso es un sesgo algorítmico. Es inducir a discriminar por medio de un algoritmo a cierto grupo de personas, ¿no? Inducir a, digamos, inducir a un grupo poblacional a que por medio de esa intervención se cree un algoritmo para que ese grupo de personas discriminen a otra. Entonces, a eso va este neuroderecho, a que no se permita que se creen ese tipo de algoritmos. Un sesgo podría ser de género. Exacto. Ok. Género, de culturas. mm, De razas. sí, exacto, Ok. exacto. Mira, te mandé 3 libros ahorita para que si gustas descargarlos Ujú. sobre este tema, que es el primero, El dominio mental, es del coronel español Pedro Baños, y trata del control mental de 2 maneras: mediático, mediante la televisión y los medios de comunicación, lo que tú decías hace rato, y mediante control de la mente. Ahorita Pablo te va a explicar eso. Y el segundo libro es del doctor Michio Kaku, interesante, es de 2014, y explica, él es físico, y explica a su manera cómo es el cerebro y la tecnología que se ha usado para estar estudiándolo. Él es de origen japonés, pero nació en Estados Unidos. Muy conocido, te lo recomiendo esos 2 libros. Y el tercero va a sonar como a conspiranoico, pero es del doctor Robert Duncan, que es un exagente de la CIA, que explica también sobre el control mental, pero de manera de tecnología. Está el libro muy caro, pero échale un ojo aunque sea. Está en inglés. Ok, Bueno, disculpa esta interrupción, pero queríamos saber también si es posible que en Chile, ya que se institucionalizó, digámoslo así, estas leyes, si hubiera posible un congreso, una comisión para que estuviera vigilando, no sé, estos nuevos derechos humanos. Así lo dijo el doctor Juste, que eran nuevos derechos humanos, que desde 1948 no se habían realizado unos derechos, o más bien realizado unos derechos humanos. Y esto, pues, entiendo que se genera porque ya estamos viendo la tecnología, ya estamos en una época
un avance tecnológico tan nuevo a la vez, pero tan importante. Y pues te quería preguntar también si crees, uno de los nuevos neuroderechos, perdón, hablas de la privacidad mental. ¿Crees que ya se puede leer la mente? Porque el doctor Juste y el doctor Girardi han afirmado que sí. Pero Sí. aunque ellos lo ven como paso a pasito, pero en estos libros te vas a enterar de cómo es la telepatía sintética. Entonces estamos hablando de estas leyes y estos avances tecnológicos que no mucha gente conoce. ¿Qué opinas? Pues, digamos, ¿no? Antes de iniciar con el tema de la privacidad, pues me parece muy importante recalcar un tema que acaba de tocar, que es los nuevos derechos, ¿no? Humanos. Yo estoy de acuerdo con el profesor Rafael Yuste, porque, digamos, desde la Declaración de los Derechos Humanos, no ha habido una creación como tal de unos nuevos postulados que vengan desde cero, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro que son unos nuevos derechos humanos. Y aquí viene también otra vez la discusión que le comentaba de los dos grupos de personas, de si se deben regular o ya están regulados. Y, y prácticamente uno de los postulados más fuertes o de los argumentos más fuertes que tiene la NeuroRights cuando planteó esto fue que al analizar pues, la Declaración de Derechos Humanos, no hay como unas pautas que lleven a que se pueda decir efectivamente que ya se reguló, sino que hay antes un vacío jurídico, pero además ético, ¿no? De cómo todavía no hay una regulación frente a estos avances tecnológicos. Entonces, claro que son nuevos derechos humanos y que deben ser tenidos en cuenta. Y si no lo hacen de una forma directa, porque pues creo yo que no todos los países vamos a llegar a un consenso de eso, ¿no? Pues al menos, no sé, hacer unas reglas o unos principios dentro de los ordenamientos que tengan claro que esto está presente. Y bueno, pues ya respecto al derecho a la privacidad mental y si actualmente ya se puede leer la mente o no, pues yo diría que sí, que obvio, porque pues si nos regresamos al inicio de toda esta discusión, pues está el proyecto Brain, ¿no? Que es el más conocido aquí en este contexto, que fue el que analizó prácticamente el cerebro de las personas para intentar encontrar la cura de las enfermedades mentales y cerebrales, Alzheimer, depresión, ansiedad, esquizofrenia. Em, entonces, digamos que ese proyecto Brain lo que trae es prácticamente analizar pues justamente esa interacción de las células individuales con los circuitos neuronales y pues sacar conclusiones, ¿no? Sacar respuestas, sacar conocimiento. Pero sin embargo, pues al mismo tiempo que esas iniciativas crean digamos, unos buenos avances para la medicina y para las personas, pues también está creando el riesgo de que las personas empiecen a encontrar el cómo pensamos, el cómo sentimos, nuestros, digamos, gustos, disgustos de una forma em, más exhaustiva, ¿no? En nuestra mente. Y puede llegar a pasar, pues no me considero experta en estos temas, pero puede llegar a pasar que con base a ciertos puntos que se saquen de esos análisis, pues se puedan ya llegar como a establecer unas pautas generales, diría yo, ¿no? De la mente de las personas. Entonces, sí, claro que ya se puede leer la mente desde esto, ¿no? Porque también, como le comentaba antes, pues prácticamente mediante los algoritmos de las redes sociales y los programas tecnológicos que ya tenemos en este momento, pues también nos están
leyendo la mente para saber si yo busco en Google venta de cobijas, pues entonces por medio de las plataformas le voy a sacar 5 o 10 anuncios de empresas que venden cobijas, porque yo ya sé que usted está interesado en comprar una cobija, ¿no? Entonces, Ajá. digamos, de esa forma, por medio de los algoritmos de las plataformas que se conectan, pues ya nos empiezan a leer, ¿no? Entonces, digamos, a manipular de una u otra forma a ella está buscando X cosa, le voy a mostrar de esta empresa que la vende para que la compre. Entonces, obviamente ya nos están leyendo y ya están entrando a nuestra privacidad mental. Yo a lo que me refería es que, por ejemplo, nada más que mi compañero Pablo no tiene sonido, eh, no puede participar ahorita, una disculpa. Pero a lo que me refería es que si uno piensa, uno va por la calle y dice, se me antoja un refresco y haya tecnologías, dispositivos, como dijo el doctor Juste, de que todo lo que uno piense ya mediante esa tecnología ya lo puede uno, como decirlo, decodificar. ¿Tú crees en eso? Ya nos pueden decodificar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Yo creería, modificar la conducta incluso. yo creería que sí. Ujú. Em, Todavía no se ha visto como, digamos, algo en concreto que diga, están haciendo esto y por eso nos leen, ¿no? Porque pues digamos que todavía está oculto, ¿no? De cierta forma. Pero yo creo que sí, por ejemplo, digamos, la nueva tecnología de Elon Musk de introducir los chips para que cuando lo pensemos ya lo estén haciendo, pues es una forma también de introducir a nuestra privacidad, ¿no? De que con solo Ajá. pensar ya sepan ni nos estén leyendo. Yo creo que eso en un futuro pues puede llegar a ser mayoritario, ¿no? Ahorita pues digamos que un grupo privilegiado de personas accede a estos avances, pero más allá pues va a ser algo común, diría yo, en el cual pues nos puedan leer la mente. Mira, te pasé una página de viatech.es que Ujú. son víctimas de cibertortura. Es un tema nuevo también que desde el 2020 la ONU reconoce como crímenes de lesa humanidad. Entonces, para que lo cheques, todo lo que dicen esas víctimas, a ver si después me das tu opinión, por favor, por correo. Si no, ahorita te paso mi teléfono. Ok. Y pues, entonces estamos viendo dos temas nuevos, tanto los neuroderechos como la guerra cibernética o sí, con armas psicotrónicas. O sea, es muy amplio de explicar, ¿no? Pero quería preguntarte otra cosa. ¿Cómo aplicarían la ley de neuroderechos en Chile, por ejemplo? Pues la verdad, em, no tengo como mucho conocimiento de lo que ahorita se está haciendo en Chile, ¿no? Pero O en digamos, tu país, en Colombia, ¿cómo lo aplicarían? Sí, si ya se hubiera aprobado. bueno, pues en Colombia hay actualmente una propuesta para incluir la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales, ¿no? Entonces, pues ya estamos empezando a incluir, ¿no? Estas tecnologías y estas inteligencias dentro de nuestro contexto. Em, yo creo que el contexto de Colombia todavía no está preparado para recibir, ¿no? Estos avances legislativos porque aún no hemos regulado cosas muy básicas de nuestro país. Digamos, a manera de ejemplo,
cuando hablamos de neuroderecho al acceso equitativo, pues en Colombia no hay un acceso equitativo a los servicios esenciales, ¿no? Servicios públicos, servicios de salud, hay mucha pobreza todavía, no hay igualdad de condiciones dentro del país. Entonces, si no podemos todavía con lo básico, que es garantizarle la entrada a las personas al mínimo vital, pues creo yo que es muy difícil llegar en un futuro a hablar de un acceso equitativo a neurotecnologías, sobre todo, digamos, analizando costos, analizando las implicaciones que tiene y al mismo tiempo regular derechos en un espacio en donde todavía no ha sido posible enfrentar lo que ya tenemos, ¿no? Pero, pero obviamente en algún momento es necesario hacerlo. Y yo creo que las personas se van a beneficiar pues porque van a tener la protección de los avances que van a llegar aquí al país, ¿no? Pero pues de manera inicial yo me sujeto a eso, pues a que si queremos incluir unos nuevos derechos, pues primero debemos garantizar lo que ya tenemos y estar en unas condiciones de verdadera igualdad o de verdadero, ¿cómo decirlo? Preparados para poder llegar a enfrentar estas cosas. ¿Cómo han recibido esta ley de neuroderechos en Estados Unidos? Porque me comentó una conocida que es militar, que como que siente que lo rechazaron los norteamericanos. Pues la verdad, creo yo que es difícil, ¿no? Porque de una u otra forma, hablar de derechos en un contexto que es tan, digamos, ahorita tan controversial, en donde las empresas, cuando llegan a hablar de derechos, pues les implica mucho, ¿no? Respetarlos. Y tiene muchas implicaciones respecto al desarrollo y gestión de sus proyectos y de sus investigaciones. Entonces, un contexto como el de Estados Unidos, pues que prácticamente es una sociedad en donde el desarrollo y el progreso es un pilar fundamental, podría decirse ahorita, Ajá. pues digamos, difícil que lleguen ciertos límites a ese pensamiento de progreso y de hacer, porque estamos planteando unos principios básicos de respeto que no muchas veces pueden ser satisfechos de forma fácil, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo creería eso. ¿Y qué le dirías a los médicos? Primero a los médicos y después a los abogados mexicanos sobre la importancia de esta ley de neuroderechos. Pues a los médicos, prácticamente porque también se le está, primero, poniendo unos límites, segundo, Ajá. unas obligaciones, ¿no? También que deben seguir como médicos, Ajá. unas responsabilidades que deben tener desde su profesión hacia la persona, ¿no? Cuando vayan a hacer estos procedimientos. Entonces, pues es muy importante que desde ahora los empiecen a conocer de qué se tratan y empezar a analizar cómo implica esto dentro de su campo y dentro de lo que pueden llegar a ser en un futuro, ¿no? Entonces, es muy importante que en el momento en que se llegue a legislar, pues no se entre con un desconocimiento total porque es algo que les afecta directamente a su profesión, que les está creando nuevas responsabilidades como médicos. Y a los abogados, pues como lo dije en el principio, prácticamente hablar de neurociencias es estar hablando de un nuevo postulado teórico para el derecho, ¿no? No solo en el derecho penal, sino en absolutamente todo el campo del derecho. Porque, por ejemplo, también en el Congreso se habló
de la autonomía dentro de los negocios, el consentimiento, bueno, todo esto dentro del ámbito civil, cómo puede llegar a ser afectado por las neurociencias, ¿no? O por injerencia a las decisiones de la persona, ¿no? Entonces también se empieza a analizar y creo que uno como abogado tiene la responsabilidad de estar en la evolución que tiene el derecho con estas nuevas entradas, porque en un futuro no podemos llegar a defender, puede ser el caso de una persona, sin saber a fondo qué es lo que se le está violando, cuál es el derecho que se le está afectando y no confundirlo. ¿Cómo ves a las figuras del doctor Yuste y el doctor Giraldo? Pues al doctor Yuste yo la verdad le tengo un profundo respeto y admiración. Creo yo que es una persona que se ha basado en que con, con base a lo que hace, se preocupa por proteger a las personas que en un futuro les va a llegar, ¿no? Es los avances. Entonces, digamos que yo respeto mucho eso y admiro mucho porque, digamos, en otras condiciones, pues no se haría, o sea, no se preocuparía mucho, sino solo por beneficios, ¿no? De lo que puede Ajá. brindar un avance. Y pues impulsar, ¿no? A estas nuevas legislaciones y a estos nuevos derechos y de una u otra forma enmarcarse dentro de lo que puede llegar a ser un espacio conflictuoso, ¿no? De llegar a decidir o a un consenso, pues es muy admirable que de una u otra forma sigan intentando sacar adelante lo que necesita la gente, ¿no? Entonces, eh, pues yo admiro mucho la labor que ellos están haciendo. ¿Ya has hablado con ellos en persona? Sí, pues con el doctor Gerardi no, pero con el doctor Rafael Yuste sí, él estuvo como ponente dentro del Congreso, estuvo en el Ajá. panel de apertura Sí, sí. y pues tuvimos la oportunidad de compartir con él un espacio, ¿no? De que nos cuente cómo ha sido desde la Universidad de Columbia y desde la NeuroRights y desde el Proyecto Brain todo este avance y pues actualmente también están liderando un proyecto con la OEA. Entonces, pues, digamos, ya estamos empezando a entrar a instancias internacionales para que sean reconocidos. ¿Me podrías contactar con el doctor Yuste? Sí, yo creería que sí, pues todavía creo que tengo la comunicación con él por vía de correo electrónico, pues yo trato de comunicarme con él y lo contactaría. Esta entrevista va a salir en mi canal de YouTube, si tú lo permites, en Mariana Vargas Ruiz, así se llama. Y pues me disculpo por la tardía y te agradezco tu atención porque es importante que los mexicanos también sepan qué son los neuroderechos y para qué son necesarios, ¿no? Y por otro lado, te dejo el correo de mi compañero que no se pudo conectar por audio, si nos haces el favor de platicar con él. Y pues te agradezco mucho. Ya se oscureció, ¿verdad? Y Sí, pues estos libros y estos links que te di, ¿podrías echarles un vistazo y darnos tu opinión de todo esto? O sea, nada más un vistazo y te agradecería una segunda entrevista sobre esto. sí, claro que sí, con mucho gusto. Tú me dices cuándo. Bueno, listo, perfecto. Déjame yo reviso todo esto, me contacto pues también con Pablo y pues estaríamos acordando para una segunda entrevista. Te lo agradezco mucho y saludos a Colombia. Aquí en México son muy conocidas sus novelas. Sobre Pues todo Betty la Fea, ¿eh? acá en Colombia son muy conocidas las novelas mexicanas.
Muchas gracias, Sara. Igual a usted, Te muchísimas mando un fuerte abrazo. Háblame de tú, pues. ¿Qué tendré? Yo casi 50 años, pero soy periodista de corazón, o sea, de ya de más de 2 décadas, pero me encanta informar a la gente. Me encanta que la gente estudie y me encanta que los colombianos vengan a México y los mexicanos algún día iremos a Colombia. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Sara. Bueno, ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, buen día. O Igual. tarde ya. Hasta luego, que esté Hasta muy bien. luego.